Samuel, Joseph, Moïse, Aristido, Leo, Ferdinand, Orián, Maggi, Matania, Gloria, Eleonor, Jojo, Tanis, Natán, Deñón, Avi, Debo, Rubén, Eugenie. Estas son las caras de algunos de los niños a los que la Casa Grande lleva sirviendo desde hace 10 años. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es de más bendición dar que recibir. De gracia recibisteis, dad de gracia. Estos son los fundamentos sobre los que intentamos trabajar todos los que formamos la Casa Grande de Burgos. Bon, le 10e anniversaire pour moi, c'est une grande joie pour moi d'expérimenter la Casa Grande, le début jusqu'à son 10e anniversaire. C'est vraiment pour moi une expérience grande de voir les enfants de petit 0 âge jusqu'à cet âge et fêter avec eux le 10e anniversaire. Voir comment le projet évolue, grandit de Cotonou à la DAR et voir la grande maison maintenant, vraiment pour moi c'est une grande joie pour moi de voir l'évolution de ce projet. Yo sobre todo quiero decir que estos años nos ha dado la confirmación que este proyecto es necesario para los niños de Benín, porque hay proyectos que empiezan y después de 3 o 4 o 5 años paran. Y sobre todo con los años vemos que hay más necesidad y la Casa Grande sigue fiel ayudando a estos niños. Entonces para nosotros, después de 9 años, vemos que no es, estamos ya a una fase de, no es una fase de, ¿cómo se dice?, experimentación. Ya hemos acabado con eso y queremos hacer cosas, más cosas, aparte de la casa de acogida. Queremos amplificar nuestros proyectos a más niños en Alada y en Benín. Esto es un centro de promoción social, es un centro del Estado. Recibimos a los niños de todo el poblado. En Alada tenemos 12 distritos y los niños vienen de todos los distritos. No hay ninguna segregación. Cuando nos avisan de casos, hacemos una investigación. ¿Qué podemos hacer por ese niño? Y si nosotros no intervenimos, ese niño, ¿qué puede ser de él? No sé, ya lo avisamos a la Casa Grande y decimos, mira, tenemos tal caso, este niño, este caso. Normalmente los padres, los parientes van directamente a la Casa Grande y la Casa Grande vienen aquí a la promoción social para hacer un estudio del caso. Una vez que el niño entra en la Casa Grande, preguntamos al tutor, porque meter al niño en la Casa Grande no quiere decir darle la espalda al niño. Hay que guardar ese lazo entre el niño y la familia. Il faut classer les ONG actives de la commune. Je pense que vous n'êtes pas loin de la première place. Donc on attend de Casa Grande beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que nous comptons quand même sur Casa Grande dans la commune.
Donc nous voudrions non seulement remercier les autorités de la mairie de Burgos et leur dire s'ils peuvent vraiment nous aider encore à monter un bâtiment. Nous voulons avoir une bibliothèque pour permettre à nos élèves de mieux maîtriser l'espagnol parce que les parents sont pauvres. La plupart, c'est des parents paysans. Ils n'ont même pas les moyens pour acheter les livres qui sont au programme. Donc, si nous avons, la mairie de Burgos nous aide à avoir un bâtiment avec d'autres salles de classe, si vous nous aidez à avoir une bibliothèque bien fournie en documentation en espagnol, ça va nous aider à faire maîtriser la langue espagnole. Moi, pratiquement, je n'avais personne. Pour les études, personne ne pouvait m'aider. Pourtant, il y a l'ONG La Casa Grande qui est venue, qui a voulu vraiment me porter des soutiens matériels, moraux et financiers. Je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment conscient pour tout ce que vous me faites pour garantir mon avenir. Je vous promets d'être sage et travailler en classe pour ne pas vous décevoir. Je vous remercie. Muchas gracias. Vivo vibrosos en attend. Au fond de la roue. Au fond de la roue. Et oui, le mot. Mi amo a la gota lo tu. Papa je détend à mommy. Au milieu de la misère village do. Alors maintenant papa mi amo. Faut je détend. Bon, au village bio. Alors mi tombe. Kaga. Nous a dit moi il faut. Au village bio Gandhi, Tidjea, village bio Gandhi. Yo creo que la Casa Grande Benin está haciendo bien las cosas. En la misión que ellos han recibido están haciendo bien. Y, bueno, puedo animar a todos para poder ser un apoyo indefectible por la Casa Grande porque en el futuro veo que la Casa Grande puede salvar más niños después de ellos que están aquí. Entonces, para poder salvar más niños hay que apoyar, hay que sostener. Así, como se dice, la Casa Grande, vendrá muchos niños. Como Olivier, también en la Casa Grande estamos muy agradecidos por lo que Dios ha hecho por los niños de Benín en estos 10 años. Como propuesta de futuro, apostamos sin dudarlo por la educación y la formación como las mejores vías de desarrollo personal y por consiguiente del país. Escuela, carpintería, peluquería, costura, universidad, todo aquello de lo que seamos capaces intentaremos llevarlo a cabo. La familia de la Casa Grande en Benín es muy heterogénea y diversa. Cada niño acogido es único y especial. Cada uno tiene una historia, su historia. Podría parecer que el hogar Fifatén es un oasis en medio de la realidad beninesa. Y en parte así es, pero todos los niños se encuentran perfectamente integrados en su entorno más inmediato, ya que es en este donde más tarde o más temprano tendrán que desarrollar su propia vida. Queremos seguir sirviendo a estos niños y a todos los que vengan. Queremos que nuestro servicio sirva de forma efectiva en la vida y desarrollo de Benín. Probablemente este propósito sea demasiado alto para nuestras capacidades, pero no estamos solos en este servicio. ¿Podemos seguir contando contigo? Gracias.
Moi, je m'appelle Myriam Khachili. Je suis en 5e. J'ai 16 ans. Quand je suis venue à la Casa Grande, j'avais 9 ans. Et c'est parce que j'étais malade. J'avais une maladie, la malnutrition. Et je ne pouvais pas marcher. Tout mon corps était gonflé. Je suis vraiment heureuse parce que Dieu m'a vraiment racheté. Sinon, je ne serais pas encore au monde, dans ce monde actuellement. Le Seigneur m'a prêté le souffle de vie. Je suis dans une famille. Je suis bien aimée, je suis contente. J'ai les parents, je vais à l'école. Dieu m'a donné une famille qui m'aime beaucoup. Et je le remercie toujours.